Hola, che, brother, chamo pana, vale, amigo cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. El COVID-19 generó una pandemia mundial que nos hizo reaccionar para preservar la salud, pero también afectó la economía de cada nación. Por eso conversamos con Javier Milei, escritor, docente y conferencista, destacado economista argentino con perfil claramente libertario. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Me encuentras en las redes sociales como @sabachonline. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Ahora mismo conectamos con el economista Javier Milei. Síguelo en Instagram y Twitter como Javier Milei y J. Milei. Y Milei es muy importante para todos los venezolanos. La verdad es que nosotros somos fanáticos de él, compartimos sus videos, lo difundimos, porque realmente el socialismo nos mató, Milei. Y te quiero dar la bienvenida. Gracias por este tiempo tan hermoso que me nos estás dedicando en este momento. Que sé que tu agenda está full, así que muy agradecida, mi amor. No, por favor, Azabache, siempre es un gusto enorme hablar contigo. Estamos atravesando una pandemia que hizo un paro global en todas las naciones. Y yo no dejo de pensar, porque soy venezolana y he vivido el socialismo, que esto podría ser un stop a propósito para que todos los países dependamos de un Estado. No puedo evitar pensar eso. No quiero especular de dónde salió el virus, porque unos dicen que ¿cómo se llama?, del murciélago, otros dicen que de una vacuna, de un laboratorio, y eso son especulaciones. Pero la realidad es que todos los países estamos parados y en realidad vemos el avance del Estado hacia nosotros, que somos los trabajadores. ¿Qué piensas? En realidad, eso, digamos, ya había sido presentado en el año 1975 por Foucault, donde básicamente él explica en su obra más importante cómo, digamos, se usa una epidemia para, digamos, controlarle la vida de la gente, encerrarlos, determinar cuándo pueden salir, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y yo creo que en algunos casos ese manual se está cumpliendo a rajatabla, o sea, con lo cual hay un cercenamiento de las libertades individuales que verdaderamente en algunos casos termina siendo hasta obsceno, ¿no? O sea, digo, te diría que esa es la parte del uso político. Después hay cuestiones de índole que tienen que ver con lo estrictamente económico y cómo lo tratan distintos países a la luz de los instrumentos de política económica y de lo que tienen, digamos, en cuanto a también las condiciones de cada uno, ¿no? O sea, no es lo mismo la política económica en Francia que lo que es en Estados Unidos, y también no tiene, digamos, es algo que se tiene que separar claramente de las posibilidades que, por ejemplo, puede aplicar un país como Argentina. Concretamente, a ver, voy a entrar en una parte un poco técnica, pero digamos, o sea, inexorablemente hay que hacerlo. El hecho, digo, que la gente se esté enfermando y que tenga que correrse del mercado laboral, eso hace que la cantidad de gente que puede producir se reduzca, por ende la producción de la economía cae. Digo, ese es el shock esencial que sufre, digamos, el mundo, digamos, a partir de la pandemia del coronavirus, que es una contracción de oferta, se llama. Ahora, el punto es, ¿qué pasa cuando a vos te cae tu ingreso de modo transitorio? Vos no dejás de consumir porque te cae transitoriamente tus ingresos. Entonces, digamos, claramente lo que haces en ese contexto es desahorrar, por decirlo de alguna manera. Si estuvieras en una economía cerrada, ese desahorro haría que suba la tasa de interés, que caiga la demanda de dinero y haya un salto en el nivel de precios. Eso es lo que pasaría, digamos, en términos generales. Ahora, cuando vos estás en una economía abierta, esa mayor tasa de interés lo que hace es atraer fondos del mundo para que te presten. Entonces, vos no bajás tu nivel de consumo y eso lo nivelás, ¿sí? Estabilizás tu consumo con endeudamiento externo. Eso es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Sí? Y eso es lo mismo que va a estar haciendo Francia. Es decir, aquellos países que tienen, digamos, la posibilidad de endeudarse van a estabilizar sus niveles de consumo con deterioro de sus cuentas externas, es decir, con endeudamiento. Pero, por ejemplo, fíjate que lo que hace en materia de política Estados Unidos es muy distinto de lo que hace Francia. Francia decide enfrentar esta situación aumentando el gasto público.
Es Ujú. decir, pero lo hace avanzando sobre las libertades individuales. ¿Por qué? Porque el Estado francés es quien decide en qué se va a gastar. O sea, qué cosas son las que te va a dar el Estado francés, digamos. Entonces, ese gasto lo va a estar haciendo el sector público. Es decir, con lo cual a la postre termina implicando, porque no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público. Con lo cual a la postre los franceses van a tener que subir los impuestos y la consecuencia de ello va a ser que, digamos, los salarios reales de los franceses sean menores. Ahora, fíjate que la situación en el caso de Estados Unidos es absolutamente distinta. Por un lado, le baja impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para compensar parcialmente que tienen menos trabajadores en el mercado, para que las empresas produzcan más porque tienen que pagar menos impuestos. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando asiste a la gente, Estados Unidos le manda un cheque. Entonces el americano gasta esa plata en lo que se le da la gana. Y mirá qué interesante, porque pasada la crisis dejan de enviar el cheque. Entonces ese Claro. aumento del gasto es transitorio, digamos, responde a una situación de emergencia. Y eso, digamos, la contracara es que vos vas a ver que Estados Unidos se endeuda con el mundo. ¿En qué sentido? Y que los americanos van a agarrar esos dólares y los pueden gastar en cualquier parte del mundo. O sea, eso es lo que tiene que ver una parte, digo, del proceso. A nosotros nos tienen metidos en una cuestión que es o la vida o la economía. Si no protegemos la vida, nos morimos, pero la economía también puede afectarnos y también podemos morir. Yo veo más hacia adelante, creo que la salud y la economía va a colapsar. Vamos a un choque de frente contra un muro. Sí, yo digo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, digo, lo que pasa que eso te diría es un análisis ulterior a ver todo este marco analítico, que me parece que es la base, pero digamos, porque no hay dilema, es un falso dilema, o sea, porque si yo encierro a los 45 millones de argentinos, la producción es cero, por lo tanto el consumo va a ser cero. Es decir, Argentina no puede hacer una cuarentena de estas características porque Ujú. no tiene acceso al endeudamiento. Es Claro. decir, Francia, Italia, España, digamos, Estados Unidos pueden hacer este tipo de cosas, de nivelar el consumo con endeudamiento, porque tienen acceso a los mercados internacionales. Argentina está al borde del default, tiene 4.000 puntos de riesgo país. El riesgo en la punta corta es 60.000, por lo tanto Argentina no tiene esa herramienta al alcance de la mano. Tampoco puede emitir para estimular el consumo, porque si yo, digamos, o sea, hago la producción cero, por más que yo te tire papelito de colores, ¿qué vas a poder comprar? Nada. Por lo tanto, quiere decir que el poder adquisitivo del dinero es cero. Si el poder adquisitivo del dinero es cero, significa que el índice de precios es infinito. Que tengas un índice de precios infinito implica que tenés una hiperinflación. Por lo Claro. tanto, desde mi punto de vista, digamos, este trade-off o esta dicotomía, digo, este dilema es un falso dilema lo que plantea Alberto Fernández. Yo, digamos, a ver, estoy de acuerdo con la primera etapa de la cuarentena. Ujú. ¿En qué sentido? Ok, apareció algo que no conocías, apareció algo nuevo, te encontró al sistema de salud en offside, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en ese contexto, vos la única forma que tenés de remediarlo es con la solución cavernícola, que es encerrando a la gente. Es decir, cuanto más gente durante más tiempo encerrás, en rigor significa que peor es el estado de tu sistema sanitario. Entonces, ¿pero por qué fue importante? Fue importante porque el primer efecto que te genera la cuarentena es estirarlo en el tiempo. O sea, vos tendrías el mismo número de infectados, pero más distribuidos en el tiempo. Entonces, eso genera dos cuestiones. Primero, que te permite mejorar la calidad de tu sistema de salud, de hacerle un upgrade. O sea, compras tiempo para hacer un upgrade. Pero además, todo el proceso en el cual, digamos, la gente que trabaja en los medios fue concientizando a las personas sobre los hábitos de higiene, eso también le quita velocidad al virus y por ende al nivel al que llega va a ser más bajo. Entonces eso contribuye para que vos puedas dar una respuesta sanitaria, digamos, de lo más eficiente. Ahora, una vez que vos pasaste esa etapa, digamos, que para mí, digamos, era válido porque te encontraste con eso, entonces resolvés la crisis.
pero después la extensión de la cuarentena ya me parece, digamos, hasta ya empieza a generar sospecha, por decirlo de alguna manera. O una de dos, o nos están mintiendo descaradamente con los números, o directamente están buscando el colapso de la economía para quitarnos la libertad. Exacto, y ese es el punto que nosotros los venezolanos que venimos del futuro vemos, porque lo hemos vivido en carne propia, sabemos cómo el socialismo del siglo XXI destruye el aparato productivo de un país, lo destruye, y yo veo que Venezuela fue en 21 años y aquí, a raíz de la pandemia, que es un hecho fortuito o no, entre comillas, hay un avance del Estado hacia muchas cosas, haciendo crecer el Estado y haciéndonos todos dependientes de ese Estado. A mí me tiene muy preocupada la situación porque además pienso que la corrupción mata, porque como bien me dices, todos los recursos que podían habilitar para los barbijos, para las máquinas de respiración, para los hospitales, resulta que no están, no existen. Y nosotros, los ciudadanos, trabajadores que pagamos impuestos, 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 ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está en la corrupción. Entonces volvemos al punto que los políticos son corruptos y se han robado todo nuestro dinero. De verdad que la sociedad no debería estar pasando lo que está pasando hoy. Debería tener todo para que sea contenida y poder o sea, mejorar su salud en forma como debe ser, o sea, como de primer mundo, como yo sé que los primeros mundos ya están colapsados, pero de verdad que la salud debería ser una cosa importante. La salud, la educación y la seguridad deberían ser cosas importantes en los estados y no lo vemos así por los políticos. Lo que vos mencionaste tiene dos aristas. Una es la cuestión de la corrupción y otra es la cuestión de la eficiencia. Lo primero es que hay que entender que jamás el Estado va a ser eficiente. Jamás. Digo, porque nadie que gasta el dinero de otros en otros, o sea, sin responsabilidad alguna sobre su patrimonio, no toma buenas decisiones. Esto Friedman lo llamaba, decía, hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros y lo podés gastar en vos o en otros. O sea, ¿cuál es la mejor forma de gastar el dinero? Y tu propio dinero en vos misma. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés qué son las cosas que a vos te gustan. Entonces, digo, vos vas a maximizar tus beneficios asociados a ese gasto. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a gastar tu dinero en otro, por ejemplo, cuando haces un regalo y tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo. Cuando vos vas a gastar el dinero de otro en vos misma y despilfarrás. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? Y gastar la de otros en otros. O sea, el estado de bienestar, que en realidad debería llamarse estado de malestar. De malestar, es que Y el, y totalmente. el, y el otro aspecto que también a mí me parece significativo de lo que vos mencionás, y es que la corrupción mata. O sea, claramente la corrupción mata. Digo, eso de la tragedia de Once en Argentina se vio con muchísima claridad, Sí. cómo, digamos, la corrupción estatal, digamos, o sea, donde básicamente cuando vos tenés un contrato de una empresa regulada, vos le tenés que asegurar lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, si vos no le dabas suba de tarifas porque querías hacer populismo con las tarifas, ¿qué hacía la empresa? Y como contraprestación, digamos, negociaba hacer menos inversiones. Bueno, tantas menos inversiones, o sea, el tren no frenó y Sí, murieron muchas personas. A sí. ver, para decirlo de otra manera, o sea, cuando terminan gastando o el doble o el triple de dinero en las compras de alimentos, quiere decir que el doble o el triple de los seres humanos que iban a ser beneficiados con esos alimentos, digamos, ya no se logra. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, alguien se quedó con algo en el medio. Y ahí no la veo a la secretaria de Comercio, Paula Español, corriendo a cerrarle a esos corruptos. Entonces, y lo que hay que entender es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y lo voy a Claro. explicar por qué. Porque vos suponete que tenés una empresa, ¿no? Ujú. Entonces, vos tenés un empleado infiel, por decirlo de alguna manera, que cuando hace las compras se lleva algo, o sea que está pagando más caro por los insumos que debería pagarlo. Entonces, digamos,
vos en el fondo estás teniendo más costos que lo que deberías tener, por ende estás teniendo menos beneficios que los que podrías tener. Esa situación hace que o quebrás o en su defecto entran otras empresas que pueden vender tu bien, tu mismo bien, pero a un precio más bajo, o al mismo precio, uno en mejor calidad, o una combinación de precio más bajo con mejor calidad. Por ende vas a la quiebra. Es decir, entonces, si bien eso puede pasar en el sector privado, efectivamente pasa, pero aquellos que son ineficientes y le pasa, quiebran. En el Estado eso no pasa. ¿Por qué? Porque como nunca paga la cuenta, y siempre la, o sea, ¿me entendés? O sea, ¿me entendés? O sea, si vos gastás más de lo que te ingresa, vas a la quiebra. El Estado en realidad te pasa la cuenta, o sea, te la transfiere a vos. Entonces, digo, no tienen incentivos para mejorarlo. O sea, digo, ¿por qué? Porque además sus remuneraciones no se modifican, digamos, por hacer las cosas bien. Es más, digo, haciéndolas mal, ellos también descubren que para ellos es un gran negocio. No por nada, cuando vos mirás, los políticos tienen fortunas que no se condicen con su actividad privada y con su actividad pública, o sea, no les cierran los ingresos. Entonces, digamos, claramente la corrupción es básicamente un problema inherente a la existencia del sector público. Yo siempre digo, porque acá, digamos, los periodistas súper progres, no, porque esta vez con el causa de los cuadernos, ¿no? Van a caer los corruptos de las empresas. La pregunta es, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se puede pagar de coima? Cero. Es decir, por eso es inherente a la existencia del sector público la corrupción. Claro. Entonces, y eso, digamos, mata. ¿Por qué? Porque cuando vos, digo, esta compra de alimentos pagaron mucho más caro, quiere decir que hay un montón de gente que se podría estar alimentando con eso y no lo hace. ¿Por qué? Porque está alimentando la fortuna de un político ladrón. Entonces, me parece que al margen de eso, también hay que mencionar que, digamos, o sea, nunca, digamos, el Estado va a generar un buen resultado. O sea, es inherente la ineficiencia, es inherente la corrupción a la existencia del Estado. O sea, y además, o sea, también hay que entender que, digamos, eso primero tampoco genera actividad. Claro. Porque en realidad, digamos, eso que está gastando el sector público en algún lugar, eso lo tuvo que financiar con impuestos que se lo está sacando a otra parte de la población. Los impuestos pueden ser impuestos explícitos, o sea, te subo los impuestos directamente y con eso pago, con lo cual vos estás dejando de consumir en otra parte de la economía. No solo eso, digamos, te lo puedes financiar con emisión monetaria, o sea, que a la larga termina cobrando impuesto inflacionario. O lo que es más cruel todavía, lo financia con endeudamiento, con lo cual la fiesta de los políticos ladrones de hoy es financiada con los ingresos de nuestros nietos, bisnietos, o sea, gente no solo que ya ni siquiera votó, sino que ni siquiera aún ha nacido. Claro. Por lo tanto, digo, nada bueno puede salir del Estado, pero ¿por qué, digamos, no puede salir nada bueno? Porque si a todo eso le pones el problema de que además se financian con impuestos, o sea, vos no los pagás voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Claro. Por eso a mí me irrita cuando hablan del contribuyente. El contribuyente nada, porque llamar contribuyente al pagador de impuestos es como que el violador llame novia a su víctima. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, digo, me parece, digamos, un disparate. O sea, y lo que hay que entender es que vos no los pagás voluntariamente, vos pagás los impuestos porque si no los pagás vas presa. O sea, entonces, digamos, el acto violento está clarísimo. O sea, yo no tengo la posibilidad de decir si pago o no pago los impuestos. Si los políticos creen que ellos son tan buenos, que los hagan opcionales, que no se llamen impuestos, que se llamen opcionales. Y con lo que pagan la gente, digamos, o sea, que hagan obras. A ver qué hacen. Sí, y ahí hay un punto muy interesante, porque los que pagamos impuestos ya no estamos generando. Entonces, va a haber un momento que no se va a poder seguir pagando los impuestos, aunque queramos pagarlo, aunque tengamos el deber de pagarlo, que para mí es así como lo tal, lo marcas como un criminal asaltándote. Porque la verdad es Es que más, yo... te voy a dar Sí, dos puntos.
primero, el criminal, el ladrón vulgar es ética y moralmente superior a un político. Porque, claro, porque, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que una persona va por la calle y lo asalta un ladrón y lo deja literalmente en traje de Adán, en tu caso en traje de Eva. ¿Qué chances existen que de acá a 15 minutos el delincuente vuelva y te regrese lo que te robó? Sí, Nada, nada. ninguna. Y- Bien, bueno, ok, ese es el ladrón vulgar. Ahora vos fíjate esto, el ladrón vulgar al momento de robar da la cara, toma riesgo, o sea, vos le podés contestar, podés hacer algo, o sea, Dios, puede ir preso, puede pasar cualquier cosa, pero da la cara. En cambio, la basura del político no, se esconde detrás del aparato represivo del Estado, hace legal algo que es ilegítimo, que es meterte la mano en el bolsillo. Ahora, cuando se trata de la de ellos, no se puede tocar y te dicen, no, 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 lo que pasa es que son mis ingresos, son mi modo de vida. ¿Y qué carajos son para nosotros, digamos, la guita que nos sacan para los impuestos? claro. Pero fíjate que no solo está, digamos, eso, sino que además está, digamos, un tema que es mucho peor, porque el político es un ladrón estacionario, lo tenés todos los días robándote. Sí, Es decir, vos vas, comprás algo en el supermercado y la mitad de eso tiene impuestos. Es claro. decir, por cada 10 que vos estás pagando, el político te robó 5. Ahora yo te hago una pregunta. Vos agarrá y fíjate cuánto te robó un ladrón a lo largo de todo el año. Y Bueno, comparalo con que la basura del político te robó el 70% de todo lo que generás en el año. Decime quién te robó más. el Decime político, quién te robó. Digo, el obvio. Por político, eso, digo, si fuera por mí, hecho a los políticos y de última hasta me contrato un seguridad claro, que me saque la mitad de mis ingresos y estoy mejor que teniendo un político. claro. De hecho, hubo en estos días una polémica de una funcionaria diciendo que el fútbol o el deporte no debería ganar las grandes cantidades de dinero, pero entonces volvemos a lo mismo, están atacando a una empresa privada. Lo que está mal, de los recursos para el Estado le paguen al fútbol. Entonces, yo creo que hay que educar personalidades como tú, deben ser difundidas, deben ser mucho más difundidas porque tienen claras sus ideas. En el día a día, en estar comprando en el súper, en estar tratando de salir adelante, uno no se da cuenta de cómo avanza el Estado silenciosamente. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. El día a día te lo complican, un escándalo tapa otro escándalo, te desenfocan de lo importante y te enfocan en lo frívolo e irrelevante, que eso para eso utilizan los medios de comunicación y es lo primero que agarran. Fíjate que yo sé, y los venezolanos no somos tontos, nosotros estamos censurados hoy en día en la televisión argentina y me da mucho dolor porque lo de Venezuela no es una cuestión ni siquiera de ideologías políticas, es una cuestión de humanidad. Entonces, que cada vez que se nombre Venezuela, vemos como en la televisión apartan el comentario y se lo llevan a otro, cuando Venezuela está muy ligado, pero muy ligado con lo que está pasando en Argentina. Yo estoy de acuerdo. Fíjate que esa reflexión que vos señalaste recién está como muy extendida cuando dice, no, mirá lo que gana Messi, mirá lo que gana un médico y todas esas cosas. Bueno, a ver, el eje central está en el desconocimiento de la teoría económica y que explica cómo se determinan los ingresos. Vamos a ponerlo en estos términos. Vos, digamos, como artista, has llenado estadios, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, cuando vos has llenado un estadio, la pregunta es, vos, a las personas que pagaron el ticket, ¿los obligaste a ir a punta de pistola? No, O no, sea, fueron porque valoran el producto que vos les ofrecías. claro, Por lo tanto, digamos, es un intercambio voluntario. Es decir, vos le diste un show y ellos, como contraprestación, pagaron. Es decir, vos cobraste por hacer eso
Y ellos, a cambio, se llevaron un show. claro, Digo, eso, digamos, eso tiene que ver, digamos, con lo que se llama el valor del producto marginal, del trabajo. Es decir, vos generaste eso y voluntariamente ellos pagaron las entradas y vos la cobraste. Digo, ¿cuál es el problema? Es decir, lo claro. que pasa es que esa gente, digamos, son envidiosos, son resentidos y además no entienden la lógica de la teoría de la distribución. Digamos, si los intercambios son voluntarios, ¿qué hay de malo en eso? Mira, yo esto lo suelo explicar con un ejemplo. Ajá. Digo, mira, suponete que vas a España y aparece un peticito que juega al fútbol que la rompe toda. Se llama Ujú, Messi. claro, Entonces todos se dan cuenta que si tuvieran a Messi en su equipo, ganarían todo. claro. Entonces, ¿qué pasa? Todos los equipos quieren tenerlo a Messi, obviamente. Y cuando todos los equipos empiezan a demandar por Messi, a ver, vamos a ponerlo en estos términos, Abache. Suponete que vos tenías 100.000 localidades, ¿sí? Ujú, Para hacer la fecha. Y vos ya después tenés otras cosas pactadas. Así que ujú, no podés más que 100.000 localidades. Bueno, y sucede que hay el doble de personas o el triple que quieren ver tu show. Y les vas a subir el precio. Digo, claro. sería tonto no hacerlo, porque no tenés más que 100.000 localidades que vender. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué hace Messi? Y Messi, cuando ve que todos los quieren contratar, ¿qué hace? Y dice, bueno, yo quiero el equivalente de la recaudación del mes. O sea, como juegan 2 veces por mes de local, implica duplicar el precio de las entradas. Bueno, los únicos que están dispuestos a pagar las entradas el doble de precio son los catalanes. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Lo contratan a Messi y empiezan a jugar la liga y le ganan a todo. Ahora, cuando termina la liga, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? Lo vas a tener a Messi multimillonario, después van a venir los jugadores y los dirigentes del Barcelona, después van a venir todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Entonces, digo, va a venir un idiota y va a decir, uy, mirá la desigualdad que hay. Y es más, hasta el imbécil puede decir, y mirá, en Cataluña es aún peor todavía. claro. Entonces, pero ¿cuál es el problema con eso? Si cada uno consiguió lo que buscaba en los intercambios, ¿me comprendés? O sea, cada uno consiguió lo que quería en los intercambios. ¿Cuál es el problema? O sea, no hubo ningún acto violento, todos esos intercambios fueron voluntarios. Justamente, la magia del mercado es esa, cada cual, digamos, consigue lo que quiere. Pero no solo eso, sino que además vos solamente podés ser exitosa sirviendo al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. O sea, vos vas a cantar y a la tercera canción empezás a pifiarle, empezás a desafinar, digamos, empezás a toser, digamos, empezás a hacer un montón de cosas horribles y Ujú, bueno, claro, es el último. claro, El próximo lo vas a hacer en un ascensor, ¿me claro, comprendés? Entonces, desde, claro, claro, claro. entonces, digo, eso es la magia del mercado. Y después está lo que se llama, hay una parte de la teoría económica que se llama la teoría de las superestrellas, ¿no? Ajá, Entonces, digamos, cómo van acumulando determinados talentos que hace que su remuneración suba más que proporcionalmente. Si, por ejemplo, encima, a ver, si vos te fijás, lo que ganaba Maradona respecto a lo que gana Messi es una moneda. ¿Por qué? Y porque hoy, digamos, la tecnología permite que el fútbol llegue a todos lados. Entonces no se fijan, digamos, toda la gente que está disfrutando de lo que hace Messi. claro. ¿Me comprendés? O sea, Sí, solamente se fijan en que gana dinero. Pero, digo, pero ¿acaso cómo lo consiguió? ¿Lo consiguió a punta de pistola como en las basuras de los políticos? No, lo trabajo. consiguió, digamos, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo me pongo a mirar básquet, ¿me entendés? Y lo veo a LeBron James y me vuelvo loco, ¿me Claro, entendés? Y a mí no se claro, me ocurre decir, uy, mirá toda la plata que gana LeBron James y lo que gana un médico. claro. Aparte, digo, sí, a Además ver, yo le agregaría eso, Milei, que, y lo veo en los artistas, nosotros los artistas hacemos muchas cosas a beneficio, también tenemos nuestro trabajo, pero pues nos sale, lo hacemos porque nos nace del corazón. Y yo creo que así debería ser, y que yo estoy segura que la gente que gana bien, estando con una nueva vida,
es solidaria, pero de manera natural, orgánica, Mirá, no mirá, impuesta. bueno, bueno, la caridad a punta de pistola no es caridad. No, O sea, exactamente. porque yo saco una 9 milímetros, la pongo en tu cabeza y te digo, dame tu dinero para hacer caridad. Bueno, no te importa un rábano. Sigue Claro, siendo un robo. O sea, claro, después disfrazalo de lo que quieras. O sea, pero digo, sigue siendo un robo. Ahora, el punto es, o sea, lo importante es notar el valor de los intercambios voluntarios. O claro, sea, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. claro. Entonces, como gracias a Dios somos todos distintos, lo cual también fomenta la división del trabajo, fomenta la cooperación social, fomenta la paz y fomenta la productividad y el bienestar. Claro, ¿Sí? Entonces, ahora, si vos querés igualar a los que naturalmente somos distintos, o sea, está yendo algo contra natura, con lo cual, digamos, lo que vas a terminar haciendo es, mira, digamos, siempre está muy bueno esta figura, que es lo que se llama el síndrome de Procusto. ujú, Entonces, ¿quién era Procusto? Procusto era un tipo que vivía en Grecia y el ujú, tipo estaba fanatizado por la igualdad. ujú. Entonces, estaba fanatizado por la igualdad. Entonces, ¿cuál es el punto? Él invitaba a la gente a su casa. Entonces, agarraba y les daba de beber alcohol y los dejaba medio boleados, por decirles de alguna manera. Ujú. Entonces los invitaba a quedarse a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Si era más alto que la cama, le cortaba las piernas y la cabeza. Si era más ancho, le cortaba los brazos. Y si era más corto, lo estiraba. O sea que de una manera u otra los terminaba matando a todos. O sea, infringiéndoles un dolor. Bueno, ese es el socialismo. Exactamente. Y Mira, entonces, y acaba de decir algo tan interesante, porque también una de las frases del comunismo es, te corto las piernas y después te doy las muletas para que me lo agradezcas. Y exactamente, eso es lo que vemos en cada país y ahora lo vemos a nivel global. el capitalismo tiene básicamente 5 instituciones. Una es la propiedad privada. Ajá, En la vida salvaje no hay propiedad privada. no No hay, hay propiedad privada. no. Otra, digamos, otra de las, eh, digamos, de las instituciones son los intercambios libres. O Sí, sea, vos haces intercambios independientemente de la presencia del Estado. O sea, digo, eso, digo, no, de esos intercambios, vos no ves en el mundo salvaje, digamos, haciendo, no sé, por ahí los animales haciendo trueque. sí, Tampoco, digamos, hay libre entrada y salida, o sea, un proceso de competencia legítima, o sea, y tampoco hay lo que se llama la cooperación social y la división del trabajo, porque, digamos, o sea, como todos claro, somos distintos, todos nos dedicamos a distintas cosas, porque fíjate que el mundo sería espantoso si todos fuéramos iguales, ¿me comprendés? O claro. sea, pensá si todo el mundo fuera cantante como tu caso. Y Ujú, estamos jodidos porque, digamos, ¿y quién hace los alimentos? ¿De qué comemos? ¿Con qué nos vestimos? ¿Me claro, comprendés? claro, Entonces, en ese contexto, digo, la división del trabajo no solo que incrementa la productividad, o sea, pensá qué complicada sería tu vida si vos te tuvieras que ocupar de tu ropa, de tu comida, de tus zapatillas, de todo. Digo, ¿entendés? Llevarías una vida horrible. Eso sí, estarías todo el día trabajando, pero tendrías bienes de pésima calidad. ¿Me claro, entendés? claro, En cambio, digamos, la magia de la división de trabajo es que vos haces un trabajo y con eso, digamos, pagás las otras cosas. Entonces, digo, eso es fenómeno. Y fíjate esto, que ujú, eso te obliga a vivir civilizadamente. Porque suponete que vos me tenés que vender un producto a mí y que literalmente me odias, o sea, te parezco un ser detestable, deplorable. Pero ¿qué pasa? Si yo no te compro tu bien, vos, tu negocio no camina. Entonces estás obligada a tratarme bien, claro, aunque me odies. Es decir, por eso Bastián decía, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? claro, Porque, digamos, ¿qué es la idea subyacente en la Comunidad Económica Europea? Se vivían matando entre ellos. ¿Cómo lo arreglaron? Se hicieron socios comerciales. Entonces, claro, ahora, cuando vos vas a atacar a tu socio comercial
problema es cuál es, y que te vas a quedar con menos bien y tu calidad de vida va a empeorar sustancialmente. Entonces, no te peleás, convivís. Entonces, digamos, justamente lo salvaje es el socialismo, y que lleva a las personas, Entiendo. digamos, a niveles de casi de subsistencia. Por eso es donde está el socialismo, digamos, o sea, lo único que pueden hacer es comer y nada más, y hasta ahí. Claro, claro. Y según tu óptica, Milei, ¿cómo salimos de esto? Porque Latinoamérica está infectada de socialismo, Latinoamérica está destruida, no tiene plata, no tiene dinero. ¿Cómo se puede salir de esto? ¿Tenemos que recalcular? ¿Se tiene que plantear un nuevo sistema? ¿Qué piensas? Quiero saber qué tienes en la cabeza como economista para salir de este gran caos. Mira, el único camino que ha conducido a la prosperidad y a la eliminación de la pobreza fue el capitalismo. Cuando el capitalismo empezó a traccionar a partir del siglo XIX, en el planeta Tierra vivían 1.000 millones de seres humanos y el 95% vivía con menos de $1 diario. Hoy en el planeta Tierra viven más de 7.000 millones de seres humanos y la pobreza extrema es menos del 5%. Y el PBI per cápita se ha multiplicado por más de 15 veces. Por lo tanto, la verdad que está claro que la única salida es la libertad. Por eso los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Claro, De hecho, pero digamos, sí, dime. de hecho, los que están en el segmento más pobre de los países libres están mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. O sea, es más, tanto que hablan de la vida, los países que son más libres viven 16 años más que lo que vive una persona en un país reprimido. Total, Entonces, total. así Yo que te quería preguntar porque yo veo a Latinoamérica de décadas metidas en la cultura socialista. ¿Cómo hacemos para que la gente vea todo el beneficio del capitalismo, todo el beneficio que nos podría dar como países? Yo sé que la idea es educar, pero ¿cómo hacemos para educar? Realmente tenemos que unirnos y tomar acciones para educar a la gente, cambiar la cabeza hacia el capitalismo, hacia el libre bueno, mercado. sí, lo que pasa es que ellos nos ganaron de mano. Esa es Sí, la realidad. Hay sí. un libro que yo estoy leyendo muy bueno de Axel Kaiser que se llama La fatal ignorancia. Ajá. A ver. Recomiéndalo. Ajá. La Ahí fatal ignorancia. está. Ajá. Entonces, básicamente, él cuenta la experiencia de Chile y dice que en general los liberales, y en Chile lo llaman la derecha, siempre se ha estado ocupando y preocupando básicamente por producir y creyendo que eso iba a bastar para, digamos, la gente esté contenta. Cuando vos mirás los indicadores de Chile son impresionantes, o sea, Chile era el país, cuando estaba el comunista borracho de mierda de Allende, Sí. del ranking de países más pobres era el segundo. O sea, era el Sí. segundo país más pobre de Latinoamérica. Hoy es el que tiene el ingreso per cápita más alto. Ya estaba, digamos, muy cerca de alcanzar el nivel bajo el cual se considera un país desarrollado. De tener 80% de pobre, la pobreza cayó a 8%. De tener la peor distribución del ingreso de la región, hoy tiene la mejor distribución del ingreso. Digo, tiene los mejores indicadores de educación, son los que tienen los mejores desempeños en las pruebas PISA, son los únicos que tienen el 97% de los chicos termina la secundaria, tienen la mayor movilidad social ascendente de la región, y sin embargo hay un brote socialista. ¿Por qué? Porque perdieron la batalla cultural. Exacto. O sea, por eso, digamos, con mi colega Diego Giacomini siempre hablamos de la batalla cultural. ¿Por qué hablamos de la batalla cultural? Porque
ellos, digamos, los socialistas, primero, digamos, o sea, como no se dedican a trabajar, o sea, digamos, porque no sé qué le tienen más asco, si al agua, a los números o a trabajar, pero digo, ok, entonces se pasan todo el día pensando y discutiendo sobre las ideas. Y lo que Gramsci los indujo es que vos tenés que tomar la cultura, la educación y los medios de comunicación. Y fíjate dónde están desperdigados los, Ahí, ¿entendés? los comunistas, Y ahí entonces, están. claro, Sí, y totalmente. entonces, como son parásitos y que no generan nada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos viven dando la batalla cultural, la batalla de las ideas, y eso les permite meterse adentro del Estado. Y a partir de ahí, desde el Estado se sostienen y hacen crecer el Estado para sostener, digamos, a los parásitos. O sea, porque, a ver, yo, digamos, te puedo comprar la idea de que vos hagas determinadas investigaciones tecnológicas, investigaciones en la salud, ok, te lo compro, ¿sí? Pero digo, o sea, pero ¿por qué, digamos, o sea, en el CONICET, digo, la gran mayoría de los que son investigadores son sociólogos, politólogos, o sea, digo, ¿me entendés? O sea, historiadores, o sea, es toda una manga de parásitos que no produce nada. Es Claro. decir, o sea, y lo único que producen son papelitos de cuarta, Ujú. ¿sí? Para, digamos, o sea, tener un mecanismo para vivir y con eso además encima empiezan a malformar el cerebro de la gente y generan esclavos de la religión del Estado y se retroalimentan. Entonces empieza a crecer una burocracia. Yo recuerdo, digo, cuando vos lees los trabajos del CONICET, son una vergüenza. Claro. Yo recuerdo uno que es muy emblemático, donde una persona desarrolla un trabajo donde es el impacto psicológico del visto en el WhatsApp Ujú. y lo hace con 23 casos. Wow. ¿Me entendés? O sea, digo, me están robando la plata. Claro, claro. Entonces, digo, en ese contexto, ellos sí han sabido dar la batalla cultural y ellos se metieron adentro del Estado y financian solamente ese tipo de cosas. Entonces, los liberales que se quieran dedicar a la actividad intelectual no tienen financiamiento. No tienen Claro, financiamiento. O claro. sea, es más, o sea, vos vas y le planteás a los empresarios, digamos, la necesidad de hacer estas cosas y te sacan a patadas. Claro. O sea, y lo que, entonces, y que les parece una batalla que no tiene sentido dar, que es un desperdicio de recursos, y después vienen los colectivistas y los roban. Bueno, Claro. digamos, o sea, de hecho esa es la tesis central de Kaiser. O sea, Claro. digo, los empresarios, en lugar de despreciar la actividad de los intelectuales, deberían fomentarla. Sí, yo te digo sinceramente, tenemos que darlas, Milei, tenemos que darlas juntos. Yo quiero que cuentes con mi humilde lugar de espacio para difundir tu trabajo. Perdón, quiero también hacerle una extensiva invitación a tu socio, a Giacomini, cuando quiera. Me encantaría también hablar con él, porque tenemos que unirnos, tenemos que, de verdad, nosotros tenemos en Venezuela un lema que los buenos somos más. Hay que unir la gente con conocimiento, como tú, como Giacomini, como, ¿cómo se llama? Gloria Álvarez. O sea, hay un montón de gente que tiene ideas muy claras y que podemos juntos dar esa batalla cultural, cada uno desde su rol. Yo como comunicadora, como persona comprometida, como ciudadano, porque soy un ciudadano Claro, obvio. de todo. Y te Es quería más, te voy a dar una frase que dice que para que el mal triunfe, solo basta con que los buenos no hagan nada. Y claro, además, o sea, todas las personas tenemos lo que se llama un sesgo de confirmación. Voy a sí, contar fácil qué es el sesgo de confirmación. Por ejemplo, si vos te querés divorciar, no le vas a preguntar al cura si está bien que te separes. Vas y le vas a preguntar a alguien que se separó y la está pasando bomba. ¿Ok? Bueno, sí, es decir, lo mismo que cuando Marcos Peña, el idiota ese, tuvo que elegir un ministro de Economía. ¿Y qué eligió? Y el que decía lo que él quería escuchar, que era que había que gastar. Bueno, claro, por eso, digamos. Entonces, vos además, digamos, cuando
tenés que elegir la información, o sea, tendés a elegir información, digamos, alineada con lo que vos pensás. O sea, mirá, te lo hago con un ejemplo muy simple. Cuando vos haces una encuesta en Twitter, y lo que vas a ver es que siempre, digamos, como el 90%, 85%, digamos, contesta, o 95% contesta en línea a lo que vos mandás. Y claro, y si lo están contestando tus seguidores, Claro, digo, claro. entonces, digamos, tenés los haters que te van a contestar otra cosa, alguno que andaba boludeando por ahí, encontró y votó en contra, pero el grueso son todos seguidores tuyos. Entonces, ¿qué van a decir? Ahora, digo, ¿qué valor tiene esa encuesta? Nada, no vale nada, nada, no vale nada. Porque es como que, digamos, o sea, váyase y pregúntense a los políticos, digamos, anda a la Cámara de Diputados y Senadores y cómo es, y a ver si consideran que es bueno, digamos, o sea, tener políticos. Y obvio. Qué lindo eres, Milei, qué lindo eres porque me encanta esa sensibilidad que tienes y todo el mundo está para aprender y fíjate tu humildad en decir, mira, aprendí esto, me di cuenta de esto y eso de verdad es de los genios. Tú me dices genio a mí cuando hago una publicación. No, ¿Quién? no, no, pero digamos, o sea, No, pero, te juro. Mira, pero te voy a seguir llamando, Milei, porque yo creo que eres muy importante, eres una voz muy importante que se tiene que escuchar mucho, mucho, mucho. Yo quiero gracias. que me digas tus libros, dónde la gente te puede encontrar, si vas a dar una próxima conferencia vía online, o sea, todo lo que me quieras, que quieras que los seguidores sepan de ti, es el momento. Mirá, a ver, te muestro otro. A ver si Ajá. desenmascarando la mentira keynesiana. ¡Wow! Eso está buenísimo. Javier Milei. Bueno, ¡Wow! claro, Buenísimo. digamos, es un libro que yo publiqué hace unos años y ahora con todo esto que dicen que se viene el keynesianismo, digo, es un libro que tomó relevancia y estamos junto a Mariano Fernández sacando una versión ampliada de este libro que se Ajá. llama, ahora que te digo cómo se llama El robo de la política. Y El robo. digamos, claro, y el subtítulo es El uso del keynesianismo como sustento teórico de una estafa colosal. Ajá. Ese va, digamos, va a salir próximamente y es este libro mejorado y muchísimo más ampliado, pero groseramente más ampliado. A Groseramente, ver, groseramente. Qué lindo, qué lindo. para, Bueno, ajá, dime, este dime. tiene, ponele 200 hojas, Ajá. el otro va a tener como 500. Pillo. Wow. Genial, genial. Yo lo quiero, ya, yo lo quiero, yo lo quiero. Mira, yo como compromiso ciudadano, y lo quiero decir aquí, yo le pido al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que haga su consejo de economistas, que lo haga, que te invite a ti, a Giacomini, a todos los economistas que puedan de verdad tratar la situación que estamos viviendo, porque si no, no le veo salida. Y No, pero ¿sabes lo que pasa a Sabache? Yo te sí. digo, ni Diego, ni Mariano Fernández, ni yo, digamos, aceptaríamos ir. Ay, ¿por qué? No me digas. Yo vi, Porque, ¿por qué? porque nosotros no nos juntamos con los orcos. Es que no oyen, ese es el tema, claro, ese es el O tema. sea, entonces yo no les voy a prestar mi nombre para que digan que las aberraciones que están haciendo tengan como justificarse diciendo, no, no, también consultamos a los liberales. No, no, digo, yo no me siento en esa mesa. Te La otra entiendo. vez me decían, no, bueno, vos irías a trabajar con Culfa. No, no trabajaría jamás ni con Culfa, ni con Marcó del Pont, ni con Banoli, ni con Paula Español, ni con Guzmán. No Claro. trabajo con keynesianos, no trabajo con heterodoxos. No, no, porque digo, o sea, tengo claro que eso no funciona. Tienes razón. Lo que pasa es que el ciudadano está sufriendo tanto, Milei, estamos de Sí, pero, verdad. digo, eso no va a conducir a que esté mejor. ¿Cómo Porque en lo podemos, realidad, cómo lo podemos proteger el ciudadano común, la señora que está en su casa? ¿Cómo hacemos? Porque no está ingresando nada, nos están cobrando todo. Es así.
Mirá, lo que yo les recomendaría hoy es si acumulen todos los alimentos que puedan. Uy, Que acumulen todos los alimentos que puedan porque esos alimentos van a ser más valiosos aún que acumular dólares. De hecho, mira, el otro día un amigo mío me decía, no, no, bueno, generé esto, me voy a comprar dólares. Le dije, no compres dólares, acumula alimentos, porque con las estupideces que está haciendo Culfas, Marcó del Pont, Paula Español, Guzmán y Vanoli, yo no descarto que pueda llegar a haber no solo, digamos, un proceso de fuerte desabastecimiento, sí, hasta de hecho no descarto la posibilidad de una guerra civil por falta de alimentos. sí, te Entonces, entiendo. diría que hay algunos que dicen que eso no es probable porque los movimientos sociales que podrían hacer ese desastre están metidos adentro del gobierno y le han dado cargo, Ah, los han comprado y que por claro, eso y no ahí va a está pasar. un punto súper interesante. Tú sabes que toda la gente que estuvo alineada en Venezuela con el régimen bolivariano hoy se está muriendo de hambre. O sea que es un engaño hasta para ellos mismos si siguen apoyando ese tipo de Exactamente. Esa es mi esperanza. Vos sabés que en una parte te iba a decir cuál era mi esperanza y mi esperanza es eso. Cuando estalle la crisis se van a dar cuenta. Lo bueno de esta crisis es lo que te malo va que a se está quedar, no, no, que te va a quedar claro que el Estado es un parásito. claro. Porque fíjate que Alberto Fernández dice, no, no, no vamos a bajar los impuestos porque no vamos a, sino cómo financiamos el gasto. O sea, la de ellos no se toca, viene a decir eso. Pero la realidad es que si vos no producís, no puedes pagar impuestos. Claro, así Entonces se es. quedan sin financiamiento. Entonces va a quedar claro que el Estado es un parásito y que si no es el sector privado el que produce, no van a tener que gastar. Por ende, digamos, o sea, esto va a terminar en la absoluta miseria. Y por más que impriman papelitos, si la producción es cero, no van a poder comprar nada porque no hay nada que comprar. Por Tienes lo toda tanto, la para mí, digamos, la crisis que se avecina, como dice un muy amigo mío que tanto quiero y que tanto amo, que se llama Milton, dice, se avecina sobre Argentina una nube negra. y O sí. sea, con lo cual, vamos, sin lugar a dudas, a la peor crisis de la historia argentina, pero Y lo que va a tener que quedar claro es que esto fue gestado por el Estado. Yo sí, uso la misma frase que vos, el político, porque dicen, ah, ven, ahora piden la ayuda del Estado. Disculpame, hijo de puta, me estás rompiendo las piernas para después venderme las muletas. O sea, digo, exacto, ¿qué me venís a decir? Digamos, si yo podía caminar normalmente, ahora necesito andar en muleta, ¿de qué me estás hablando? exactamente. Entonces, me parece que, digamos, ahí usaste una muy buena reflexión y es interesante porque esta crisis va a dejar de manifiesto. Mira, Franz Oppenheimer decía que hay dos medios de financiar tu vida. Una son los medios del mercado. Los medios del mercado es que vos generás ingresos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. O sea, digamos, los medios económicos, si querés. Y después dan los medios políticos, que es Sí, robarle al otro para gastar la voz. claro, Pero de vuelta, no deja de ser una actividad parasitaria, no deja de ser algo que está mal. Robar está mal. O sea, robar no puede estar bien. Es una cuestión moral, está mal. está mal. La corrupción mata, la corrupción La mata. corrupción Milei, mata. te quiero agradecer enormemente porque sé que te llaman de todas partes, que estás súper ocupado. A mis guerreros, síganlo en sus redes sociales, @Javier Milei, síganlo ya, porque la verdad, Ese es mi Instagram, el Instagram, Javier Milei. el Y mi Twitter, Twitter es @jmilei. exacto. Bueno, síganlo, por favor, hay que retuitearlo, hay que difundir su palabra porque para mí es un genio, aprendo de él todos los días y te agradezco mucho, 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 mi amor, esta conexión. Pero no me quiero despedir sin que gritemos, bueno, gritemos relativo, ¿no? Pero que digamos los dos tu grito, tu lema a la vez. 1, 2, 3. ¡Que ¡Viva la viva la libertad, carajo!
Igual, gracias, gracias, gracias. Nuestra salud es lo más importante, así que preserva tu salud y ahora rescatemos la economía. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.